señorita Carla Muiragui Palacios, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción. Maestra en Economía y Desarrollo por la Universidad de Turín y del Instituto de Estudios Politécnicos de París. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con estudios en gerencia de organizaciones empresariales y economía avanzada. Es la primera mujer en ocupar una vicepresidencia ejecutiva de la Cámara de Industrias y la Producción. En el gremio tuvo una trayectoria de más de 7 años, en los cuales se desempeñó como técnica de macroeconomía, subdirectora y directora técnica hasta llegar a la vicepresidencia. Fue consultora en macroeconomía y finanzas, también directora de asuntos corporativos en empresas multinacionales. Es vocera en temas de lucha contra el contrabando, economía, liderazgo femenino, lucha en contra de la violencia, equidad de género, entre otros temas. La segunda invitada es Priscila Hermida. Es profesora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede en Quito. Cuenta con un PhD en Economía por la Universidad de Essex en el Reino Unido, máster en Política Pública por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Antes de incorporarse a la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la PUCE, realizó actividades de docencia e investigación en las universidades de Bristol y Oxford y en la Universidad Andina. Su experiencia docente incluye las cátedras de macroeconomía, microeconomía, política social, economía de la educación y estadística. Su principal línea de investigación es la economía del capital humano y la econometría aplicada. Es revisor par de varias revistas académicas nacionales e internacionales. Muchas gracias por estar acá, Carla y Priscila. Nuevamente sean bienvenidas al programa Encuentros del Banco Central. El día de hoy vamos a abordar la temática muy importante, muy actual con respecto a liderazgo, género y las implicaciones de estos en el mercado laboral. Quisiera comenzar con preguntas y recibir sus respuestas. La primera la quiero dirigir a Carla. Iniciemos abordando de una manera macro o de manera general el papel transformador que tiene el liderazgo femenino y los retos que genera la disrupción de lo que la autonomía económica de las mujeres puede generar en el mundo contemporáneo. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto, Carla? Gracias, Fernando. Yo creo que tenemos que empezar un poco poniendo cuál es la situación que existe en cuanto al liderazgo femenino y la aplicación del liderazgo femenino en el mercado laboral, que si bien ha habido un avance en los últimos años, y particularmente si vemos datos de América Latina, ha habido un avance importante. Sin embargo, vemos que la participación laboral femenina llega a un 58%, mientras que la participación laboral femenina está en 82% de la población de cada uno de estos dos géneros. Y que en la región apenas el 20% de los cargos de alta gerencia en la administración pública están ocupados por mujeres, y en el caso privado estamos hablando que menos del 10% de juntas directivas están representados por mujeres. Nosotros hemos hecho a nivel interno de la Cámara y de nuestra institución y de todas las empresas que nosotros representamos también un análisis de cómo están los cargos directivos, llámese presidencia o gerencia, o sea, del más alto cargo de una compañía liderado por mujeres, y vemos que solamente el 17% de estas empresas están siendo lideradas hoy día por mujeres. Lo que es importante destacar es que en ese grupo del 17%, el 99,9% son madres. Entonces, realmente vemos que lo que en algún momento se pensó o se pensaba que los limitantes y las tareas de la madre pueden limitar las actividades profesionales de una mujer, realmente no se aplica, sino que tenemos que ir rompiendo y seguir rompiendo todavía ese mito que existe y que sigue en el radar de mucha gente. Con respecto a tu pregunta de la disrupción que esta genera y de la autoconfianza a sí mismo, como el autoabastecimiento de las mujeres, es fundamental porque vemos que la mujer puede ser mucho más organizada, inclusive en el tema del gasto. Y si nos vamos, por ejemplo, a un tema de política social que se aplica, ¿por qué el bono de desarrollo humano es entregado en su mayoría
a mujeres. Es justamente porque la mujer tiene una mejor capacidad de utilizar los recursos para la distribución, en la distribución de los gastos del hogar, lo cual permite que las siguientes generaciones vayan teniendo una posibilidad mucho mejor en cuanto a educación, en cuanto a alimentación, que al final del día son los dos factores básicos que se necesitan dentro del desarrollo de una sociedad. Entonces, ¿por qué es importante que las mujeres empecemos a tomar este tipo de actividades, este tipo de liderazgos? Es justamente porque lo que hacemos, más allá de la contribución personal de desarrollo individual de una persona, es el aporte que damos a la sociedad en ese sentido de ir generando mejores generaciones a futuro e ir saliendo de círculos de la pobreza en los cuales a veces estamos atrapados en lo que llamamos la trampa de la pobreza, ¿verdad? Si yo no mejoro el tema de educación y si yo no mejoro el tema de nutrición, pues no voy a lograr dar ese salto y ese brinco que necesitamos para mejorar realmente como sociedad y no seguir hipotecando el futuro. No me quiero alargar mucho, pero después podríamos seguir ahondando en esto y quizás también seguir viendo un poco cómo están las otras estadísticas de las mujeres en el mercado laboral. Gracias, Carla. Continúo con Priscila. Cuando abordamos las principales variables para entender el mercado laboral o la economía del trabajo e introducimos la perspectiva o enfoque de mujer, ¿cómo se reformulan esas variables? O cómo el enfoque de género modifica el entendimiento de la economía del trabajo. ¿Qué podemos decir para tener un marco de referencia general sobre el cual abordar el tema que les proponemos? Muchas gracias, Fernando. En primer lugar, estoy muy contenta de acompañarles esta tarde. Estoy totalmente de acuerdo con Carla en las opiniones que ella ha manifestado sobre la pregunta acerca de cómo es que un enfoque de género puede ser pensado en términos del mercado de trabajo. Pues ahí podemos decir varias cosas. Voy a hablar en general y tratando de no utilizar términos demasiado académicos, pero el mercado de trabajo es el lugar a donde vamos las personas a ofrecer nuestra fuerza de trabajo y donde las empresas o el Estado pues alquilan nuestra fuerza de trabajo. Entonces, en ese sentido, es muy importante pensar que puede existir o pueden existir varias características de las mujeres que hacen que se integren o participen en el mercado laboral de manera diferente que los hombres en promedio, ¿no es cierto? Entonces podemos hablar de algunos. El primero, el más obvio, son las diferencias en el uso del tiempo de las mujeres. Entonces las mujeres participamos en el mercado laboral, pero no solamente hacemos tareas remuneradas en el trabajo, sino que también somos responsables de la mayor parte de la carga de trabajo al interior del hogar. Sabemos por la encuesta nacional de uso del tiempo del INEC de 2012 que las mujeres realizan aproximadamente el triple de horas de trabajo no remunerado en el hogar que los hombres. Es decir, más o menos unas 13 horas y media más por semana. Y esto no solamente incluye pues la realización de actividades físicas de trabajo, sino también las actividades de organización, actividades cognitivas de organización, del cuidado, de la planeación, de las actividades de la familia. Entonces, hay una razón por las cuales tal vez si nosotros pensamos en personas que se integran al mercado laboral, vamos a tener que decir un ratito, pero no es exactamente lo mismo. La otra son las preferencias de los empleadores y en este sentido podemos encontrarnos tal vez con lo que los economistas llamamos dos tipos de discriminación. Una discriminación estadística, decimos vamos por la más sencilla de entender, que es una discriminación basada en las preferencias de los empleadores, que por ejemplo un empleador puede decir, no me gusta contratar mujeres, no quiero contratar mujeres porque me parece que no. Ok. La otra manera de discriminación que pueden encontrar las mujeres en el mercado laboral es un tipo de discriminación que en base a experiencias del pasado o experiencias del promedio de la sociedad, un empleador puede decir, no quiero contratar a una mujer. ¿Por qué? Porque tal vez me va a salir más cara, ¿no? Porque he escuchado, sé que si es que contrato a una mujer, tal vez voy a tener que darle licencia por maternidad. Entonces, aquí hay otra razón por las cuales cuando nos enfrentamos a pensar en el mercado laboral, vamos a tener que
tomar una perspectiva un poco diferente cuando pensamos en la mitad de la fuerza de trabajo potencial. Lamentablemente, como nos dijo Carla, no es la mitad real de la fuerza de trabajo por los bajos índices de participación laboral de las mujeres todavía, pero sí tenemos un pool de talento humano en el país que tal vez no está siendo aprovechado. Finalmente, para pensar en esto, otra diferencia que existe entre las mujeres y los hombres en el mercado de trabajo son diferencias en la capacidad de negociación y en las preferencias de los oferentes de trabajo, es decir, de las mujeres. Entonces, tenemos teorías que nos dicen, por ejemplo, que las mujeres tenemos menos de capacidad de negociación que un trabajador igualito, solo que es hombre, debido a que hay dos razones. La primera, las mujeres podemos ser tal vez menos móviles geográficamente. Para si no nos gusta un empleador o no nos convence un salario, podemos irnos a otro salario, perdón, a otro empleador, a otra empresa, a otra provincia, a otra parroquia. Tenemos menos movilidad y por tanto tenemos menos capacidad de negociación. La otra cosa que tiene que ver con esta capacidad de negociación y que afecta adversamente a las mujeres son las normas sociales. Entonces, tal vez está bien que si un trabajador va a negociar su salario o las condiciones de su empleo y es hombre, pues puede negociar un poco más, pero una mujer tal vez no tiene la experiencia o no se siente lo suficientemente segura para tener la misma capacidad de negociación con el empleador. Entonces, todas estas razones hacen que cuando pensamos en el mercado laboral y tratamos de analizarlo, tengamos que decir, bueno, pero no todas las personas que entran al mercado laboral son iguales. Excelente, muchas gracias por esas reflexiones iniciales que nos servirán de marco de referencia para continuar con esta conversación muy interesante con Carla Muiragui, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y la Producción, y con la académica Priscila Hermida, investigadora y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Carla, ¿cómo liderar o cómo lideran las mujeres espacios que tradicionalmente han sido ocupados por hombres? ¿Qué disrupciones se generaron? O sea, ¿cuál fue el cambio para tener una mujer como presidenta de un gremio como el Consejo de Cámaras o el Consejo que fue ocupado por la doctora Caterina Costa, y tener una mujer también ocupando un cargo de representación en muy alto nivel en la Cámara de Industrias y la Producción? ¿Qué tuvo que pasar? Gracias, Fernando. Y yo creo que esa es una pregunta realmente agradable para mí responderla. Y yo creo que lo que vemos es un cambio en el empresariado. Y Priscila decía, ¿no es cierto? El empleador puede tener dos tipos de discriminaciones, una discriminación por preferencia o una discriminación estadística. Y yo creo que lo que tenemos que llegar como sociedad es es romper ese tipo de discriminaciones y que no empecemos a ver solamente por un tema de género, sino realmente es por las capacidades que una persona tiene. Y digo que es una pregunta muy agradable para mí porque quizás me das una opción de entrar en un campo un poco más personal de cómo fue mi trayectoria dentro de la Cámara. Y que tú lo dijiste muy rápido, pero yo empecé en la Cámara a los 23, 24 años en un cargo técnico donde yo hacía toda la parte de lo que era macroeconomía y finanzas y análisis económico dentro de la Cámara, y con trabajo, dedicación, esfuerzo, y yo sí lo tengo que reconocer, pero con el apoyo de muchos hombres que fueron mis jefes, y yo siempre he tenido jefes hombres, la verdad. O sea, ha sido el hecho de que tú puedas ir creciendo dentro de la institución. Entonces es un tema de que cuánto yo también me esfuerzo por llegar, sin que esto implique un tema que la mujer debería hacer un sacrificio o un esfuerzo adicional, sino que las capacidades deben ser las que te llegan a que tú vayas creciendo o ocupando las posiciones que al final del día te lo mereces por el trabajo que has tenido y por la cualificación que vas generando. Entonces, claro, de entrar en un cargo muy técnico, después yo fui subdirectora técnica, que fui la primera subdirectora mujer, después fui directora técnica, que es el manejo de la dirección económica de la Cámara, que también fue la primera vez que fue ocupada por una mujer. En ese entonces, más o menos, la Cámara tenía unos 78 años de vida, 79 años de vida. Y después yo salí de la Cámara y me fui a trabajar en multinacionales, a manejar todo lo que es asunto de gobierno, y yo manejaba 2 países. Y después regresar a la Cámara como vicepresidenta, nuevamente rompiendo ese tema. Pero yo creo que vamos rompiendo esas discriminaciones, o vamos rompiendo esa mentalidad
que estaba tanto en hombres como en mujeres en algún punto, y que si nos regresamos a la historia, hace 100 años eso hubiese sido impensable, hace 50 años menos, hace 20, y cada vez son cosas que lo vamos ya quitando del radar, y lo que yo siempre digo es que esto tiene que ser un tema de cómo yo me voy preparando y me voy formando para los temas. ¿Por qué tenemos dificultades a veces las mujeres o en general cualquier persona? Y es porque no tenemos una cualificación necesaria. Lo que tenemos que llegar como instituciones es a tener políticas de ese tipo. Es decir, sin importar quién va a ocupar el cargo, se determina ya cuál va a ser su grado salarial, habrá un rango que va en función de sus capacidades, ¿no es verdad? Entonces no importa si es que es ocupado por un hombre o por una mujer, y deberíamos eliminar lo que bien decía Priscila, que la capacidad de negociación puede ser distinta por mismos hechos históricos de cómo ha venido evolucionando, pero si tú ya tienes un grado salarial, si en los currículums eliminamos el hecho de que vaya una foto, por ejemplo, o empezamos a hacer la reclutación del personal sin nombre, sino que simplemente vamos viendo su perfil y después entramos al proceso de entrevistas sin saber si va a ser hombre, mujer, si hay un tema de preferencia sexual por ahí o no, raza. Entonces vamos rompiendo este tema de brechas, pero para mí, ¿cómo se ha logrado dentro del sector empresarial? Era tu pregunta y el enfoque, quizás yo lo puse desde el tema muy personal. Esto es en el trabajo de ir creciendo, y que yo creo que aplica tanto a hombres como a mujeres. No podemos esperar de la noche a la mañana entrar a una institución y ser el gerente, el presidente o manejar un área, sino bueno, hay que irse capacitando y formando en los diferentes espacios, y también las personas que son los líderes que están hoy día y que mañana estarán, tienen que trabajar para que su equipo crezca, sin importar el género de su equipo. Entonces, yo hoy día en una posición de vicepresidente en la que tengo mucha más gente, la cual depende de mí o me reporta a mí, bueno, también darle la opción de crecimiento a estas personas y apoyarles a que crezcan, que eso yo creo que es fundamental. Y quizás lo más valioso de tener una mujer en un cargo de liderazgo, en un cargo de mando, es que al final del día tienes otra concepción en el pensamiento familiar también. Entonces tú dices, o sea, empiezas a ver a todo tu personal como parte de tu familia y dices, bueno, yo quiero que todos vayan creciendo, y le das un poco un sentimiento más emocional a este crecimiento de la gente. Y que yo creo que esa es la parte en la que debemos ir viendo todos cómo podemos ir mejorando. Entonces vas sumando hacia todos. Y yo creo que ese es uno de los factores más importantes que generan las compañías que son lideradas por mujeres. Es cómo hago que mi gente crezca de una manera más constante. Gracias, Carla, por esa reflexión desde la experiencia personal que ayuda y nutre mucho el criterio que estamos compartiendo acá en este programa Encuentros Banco Central, y que nos va a servir mucho a quienes te escuchamos. Quiero destacar hasta aquí algunos aspectos que han abordado ambas para formular la siguiente pregunta, que es este factor de entender la discriminación o de identificarla. Entender también las diferencias o las diferentes características que tienen los géneros en el ámbito del trabajo. También lo que menciona Carla, este cambio de la visión de los empresarios. En este sentido, Priscila, ¿cómo desde la economía y especialmente desde la teoría del capital humano se pueden abordar esquemas para disminuir esas brechas o para cerrar o disminuir la discriminación existente contra el género en el ambiente laboral? Antes de contestar la pregunta, a mí me gustaría decir algo que considero que es muy importante, que es, pues, cuando nosotros pensamos en estas diferencias entre los agentes económicos o entre las personas que se integran a un mercado laboral, en realidad nosotros podemos pensarle esto desde el punto de vista de un tema de equidad de oportunidades y etcétera, pero también este es un tema muy importante tiene consecuencias para la rentabilidad de las empresas y para el crecimiento de un país. Este tema de la incorporación de las mujeres al mercado laboral en igualdad de condiciones. Entonces, se supone que el proceso de reclutamiento de talento humano tiene que estar guiado por criterios de productividad. Pero si las empresas no toman en cuenta las diferencias anteriores que conversamos, puede que no estén maximizando la productividad de su fuerza de trabajo.
¿Ya? Y como bien nos acaba de decir Carla, en el caso de posiciones de dirección, si es que no tenemos posiciones de dirección, personas que ocupan posiciones de dirección diversas, no se maximiza la capacidad de la empresa o la institución o la organización de diseñar mejores estrategias. Entonces, si tenemos una mejor asignación de los recursos humanos, es decir, contratamos a las personas en base a su productividad, podemos en general incrementar la productividad de la empresa y de toda la economía. Y esto los economistas lo podemos de alguna manera tratar de cuantificar. Existe un estudio de la consultora McKinsey que muestra que esta mejora en la productividad de las empresas y del país, del aparato productivo general, producto de cerrar las brechas de participación laboral entre hombres y mujeres, es decir, que igual número de hombres y mujeres participen del mercado laboral, equivaldría a una ganancia de aproximadamente el 26% del Producto Interno Bruto mundial. Entonces, estamos hablando de algo que no lo vamos a hacer como empresa o no lo vamos a hacer como país porque somos unas muy iluminados, porque somos muy buena gente. No, esto es algo que le tenemos que hacer porque así mejora la calidad de la productividad de la empresa y voy a tener mejores resultados. ¿No? Entonces, en cuanto a ideas para cerrar la brecha o las brechas tanto de participación de las mujeres en el mercado laboral como brechas salariales, porque esta es una de las consecuencias de la brecha, las diferencias en los salarios entre hombres y mujeres, es una de las consecuencias de estas diferencias de las que hablamos hace un momento. Podemos, por ejemplo, saber que por cada dólar que gana un hombre en el Ecuador, una mujer gana solamente 0.84 dólares, es decir, 84 centavos. Es decir, hay solo atribuible al género una pérdida de aproximadamente 25 centavos, ¿no? Entonces, estas brechas tenemos que pensarlas, se originan en estos mismos problemas a los que acabamos de discutir hace un momento. ¿No? Brechas en la participación laboral, brechas en el acceso a los puestos de dirección, brechas en el salario. Se originan justamente los problemas que acabamos de discutir. Por ejemplo, brechas en el salario pueden originarse en prácticas de discriminación, tanto estadística como de preferencias. Pero ahí estoy totalmente de acuerdo con Carla. Una de las cosas que podemos hacer inmediatamente y que estudios académicos demuestran en otros lugares del mundo es transparentar la información acerca de los salarios. Entonces, si nosotros transparentamos en una institución la información sobre los salarios de las personas, esto está probado que inmediatamente se reducen las brechas salariales. Porque las personas dicen, ah, no, pero si yo tengo la misma preparación que mi colega varón, ¿por qué yo gano menos? Además, el empleador tal vez va a dudar un poquito en aplicar algún tipo de discriminación basada en las preferencias. ¿No? Entonces, una primera cosa que inmediatamente podemos hacer es transparentar la información sobre los salarios. Esto va a tener consecuencias muy positivas para la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa va a tener empleados más productivos porque va a hacer la contratación de acuerdo a la productividad, ¿no es cierto? Entonces, ya no sé por qué es hombre, entonces le contrato. No, aquí vamos a ver que son igualmente productivos, ganan lo mismo. Y la otra cosa es que produce un alto grado de motivación en las mujeres que trabajan para esa empresa, porque dicen, claro, este es un ambiente de trabajo en el cual no existe discriminación y no existe violencia económica. Entonces, por ejemplo, es una de las cosas que podemos hacer para cerrar la brecha, trabajar con mecanismos de información que nos permiten reducir la discriminación, tanto estadística como de preferencias. La otra cosa que podemos hacer, que también es un mecanismo de información, es la discriminación estadística. Surge, como decía, porque yo he oído que es más caro contratar a mujeres. He oído, ¿ya? En general parece que las mujeres, no sé, son menos productivas. No me consta, pero estadísticamente parece que es así, ¿ya? Pero yo no sé la productividad de esta candidata a trabajar en este puesto de empleo que está frente a mí. Y yo como empresa puedo cometer un gran error si es que juzgo a la persona que está frente a mí en base a la información promedio, ¿ya? Porque yo no sé la productividad de esta persona y puedo perder una fuente de gran productividad, puedo perder una gran empleada.
Entonces, lo que puedo hacer, por ejemplo, es extender tanto para hombres como para mujeres los periodos de prueba para de esta manera yo poder tener más información acerca de la productividad específica de esa persona y entonces no juzgarle a esa persona en base a la información de otras personas que también son mujeres, que no necesariamente son esta persona, porque igual si yo hablo de las mujeres, estoy hablando primero de una percepción tal vez subjetiva y tal vez estoy hablando de un promedio. Entonces, aquí hay un problema de información. Por último, otra de las razones por las cuales existen brechas salariales y de participación laboral se refieren a elecciones de las personas. Y, por ejemplo, una elección es qué tipo de formación de talento humano voy a tener, ¿no es cierto? Entonces sabemos que las mujeres, existen cifras que nos muestran para Latinoamérica, para el Ecuador no lo sabemos, podemos investigar, pero para el Ecuador, digamos, para Latinoamérica sabemos que es mucho menor la proporción de mujeres que, por ejemplo, tienen formación en tecnología, en ciencia dura, lo que se llama STEM, y en cambio, la proporción de hombres que estudian en la universidad que sí se dedican a estas áreas es mayor. Esto va a hacer que exista inmediatamente una brecha. ¿Por qué? Porque a más capital humano, a más educación, a más formación técnica especializada, pues mi salario y mis condiciones de trabajo van a ser mejores. Entonces, tal vez podemos trabajar un poco también en las normas sociales y de aspiraciones de las niñas y de las adolescentes y explicarles que está bien querer ser ingeniera, está bien querer ser jefe, está bien querer ser gerente, que no es algo por lo cual van a ser castigadas socialmente. Muchas gracias. Excelente estos puntos de vista abordados por Priscila. Carla, para pasar del mito a la realidad, se conoce mucho o se explica mucho en la conversación diaria que la mujer es mejor administradora, que la mujer es más emprendedora. De la misma manera, en el ámbito laboral se habla de que la mujer es más productiva que el hombre, comparado con el hombre, obviamente, y que, por ejemplo, pueden ayudar a rentabilizar mejor un negocio o que el equipo que lidera una mujer o que está conformado por mujeres es de mayor o más alto desempeño. ¿Cómo pasar del mito a la realidad con estas afirmaciones? Gracias, Fernando. Eh, Lastimosamente no tengo datos ahorita que te podrían validar esa información, pero realmente podríamos entrar a ver cómo ha sido y son los casos reales y prácticos que vemos viendo. Cuando tú tienes una empresa que fue en su momento liderada por un hombre y después tienes una empresa que fue liderada por una mujer y cómo sus números al final del día, su rentabilidad, su productividad va aumentando, justamente por estas capacidades que tú decías que las mujeres son mucho mejor administradoras y se junta un poco lo que yo decía hace un momento, ¿no es cierto? Es ese tema de la vinculación con el equipo y el crecimiento del equipo. Podemos ver muchísimos casos y en casos de empresas que han sido lideradas por mujeres, realmente las mujeres se mantienen ahí por muchísimos años e inclusive hay casos de mujeres ecuatorianas que habiendo estado liderando empresas en Ecuador, han sido llamadas para liderar temas a nivel regional o de dos países, o que inclusive las han llevado a mercados más grandes cuando son empresas multinacionales. Entonces, creo que ahí es donde vemos en la práctica ya lo que la teoría lo que la teoría va diciendo. Y también lo estamos viendo ya hoy día en el pensar de los empresarios y en la estructura de los empresarios. Si es que pensábamos hace 10 años cómo estaban conformadas las juntas directivas, por ejemplo, tú ibas a tener muy baja participación de mujeres. Hoy en día ya el empresariado está pensando que las juntas directivas tienen que estar conformadas por mujeres y cada vez el porcentaje de participación de mujeres va aumentando. Entonces, y lo vemos en los últimos años, lo hemos visto ya en la parte empresarial con muchísima más práctica esto, y ahí es donde podemos demostrar que lo que decimos en teoría efectivamente se va dando en la práctica y lo estamos sintiendo. Cuando yo entré a la Cámara, por ejemplo, hace 12 años, no había ni una mujer en la junta directiva. Hoy día nosotros tenemos cerca de 6 mujeres en la junta directiva, 6, 7 mujeres. Sí, es una junta directiva grande todavía y tenemos una brecha que tenemos que seguir disminuyendo, pero lo vamos haciendo cada año. Cuando yo entré a la Cámara, el staff directivo de la Cámara era particularmente hombres y había creo que una mujer dentro de un staff de 8 personas. Hoy día tenemos equidad de género total dentro de la Cámara y tenemos 50% mujeres, 50% hombres. Y ahí es como empezamos a ver que en la práctica lo que estamos diciendo empieza a aplicarse
y lo estamos sintiendo dentro de las empresas. Esto no quiere decir que ya hemos cubierto los temas, al contrario, creo que tenemos muchísimos más retos que afrontar y lastimosamente hay otro tema adicional que lo estamos viendo, que es que la equidad de género no tiene que darse únicamente en la parte administrativa de liderazgo o de dirección, sino que tenemos que irlo viendo en toda la cadena. Y vemos que con la pandemia realmente quienes se han afectado de mayor medida son las mujeres. Entonces, cuando antes, en datos generales para la región, se consideraba que la región podía tardar 59 años en alcanzar una igualdad de género, hoy día, con todos los efectos de la pandemia, donde nuevamente las mujeres se han visto más afectadas, y le voy a decir por qué, se considera que esto puede aumentarse en manera significativa. Hubo una cosa al final de lo que decía, lo que decía Priscila, y es justamente que las mujeres no tienen necesariamente esta formación en temas de STEM y de tecnología, y ese ha sido uno de los aspectos que les ha frenado muchísimo o afectado mucho en la pandemia. También que un poco por cómo ha venido la dinámica, ¿no es cierto? Las mujeres se ocupaban en actividades de servicios que necesitaban un tema de actividad física y que con la pandemia su situación se ha complicado. Y finalmente, el hecho de que las mujeres estén en sus hogares y si le ponemos todo lo que está detrás, ¿no es cierto? Con el tema de la violencia que puede haber intrafamiliar, el mismo tema del hogar que Priscila lo dijo al principio, las mujeres tenemos en promedio 13 horas más de trabajo en el hogar que el hombre. La pandemia ha afectado esa situación de las mujeres, entonces tenemos que empezar a pensar ya hoy en la práctica cómo voy a hacer el día de mañana para empezar a recuperar esto que habíamos perdido. Muchas gracias, Carla. Abordando ya el enfoque, la perspectiva de género en la economía del trabajo, Priscila, y en este transitar de la humanidad en este año de pandemia, ¿cuáles han sido los efectos del teletrabajo, la teleeducación y el tiempo combinado que ha generado la pandemia con el cuidado del hogar y el cuidado de las personas frente a la productividad de las mujeres? Y fundamentalmente en el estado de bienestar o en el bienestar de las mujeres. ¿Qué podríamos decir? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con Carla. Justamente ella aludió a este tema en el sentido de que la pandemia pone a las mujeres en una situación sumamente compleja porque de pronto no solamente que están ahí en el hogar y tienen, o sea, cuando estamos en el hogar, utilizamos los servicios del hogar. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar, tomamos nuestro almuerzo en la cafetería o tomamos nuestro almuerzo en un restaurante, o etcétera, etcétera. Hay alguien que limpia nuestro lugar de trabajo, nuestra oficina, hay un conserje, etcétera. Pero si nuestro hogar se vuelve un lugar de trabajo, entonces alguien debe hacer los servicios de mantener el hogar en condiciones aptas para el trabajo. Lamentablemente vemos que las mujeres han sido las personas que debido a estas normas sociales, pues son las que tienen que asumir la mayor parte de estos servicios que son asociados a el trabajo para mantener y reproducir el trabajo, que son, por ejemplo, la preparación de la comida, que antes podía ser en un restaurante o una cafetería, la limpieza de los espacios y luego algo terrible que es el cuidado de los niños, porque antes la escuela se encargaba de cuidar a los niños mientras las mujeres teníamos jornadas laborales. Entonces es una tormenta perfecta, lamentablemente, en el sentido de que tenemos no solamente condiciones muy desafiantes en términos de realizar nuestras tareas en el teletrabajo, tanto hombres como mujeres, sino que además las mujeres se ven mayoritariamente afectadas por estas cargas adicionales. Entonces, en términos de la productividad, pues no tenemos todavía cifras, pero sabemos que la salud física y la salud mental de las personas está siendo afectada de manera muy grave. Y eso tiene que ver con la productividad y también con nuestra capacidad productiva como país, ¿no? Entonces, esa es tal vez es algo positivo que podemos sacar de esta experiencia en el sentido que tal vez se pueda visibilizar el aporte de las personas que realizan tareas que sostienen los otros tipos de trabajo. Muchas gracias. Voy a hacer unas dos preguntas finales, una cada una, para ir cerrando y aprovechemos para ir dando nuestros comentarios finales en el marco que nos posibilita la pregunta.
La CEPAL en uno de sus informes de febrero de este año, en un informe especial número 9 sobre el COVID, menciona, Carla, que se han retrocedido 10 años en cuestión de niveles de ocupación o de participación laboral de las mujeres. Considerando que el sector empresarial en general ocupa o emplea 9 de cada 10 personas activas en el mercado laboral, ¿cuál es la agenda pendiente desde el sector privado con el propósito de ir mejorando las condiciones laborales de la mujer? Perdón, ya, gracias, Fernando. A ver, yo creo que tenemos que ir trabajando en un tema de políticas público-privadas que vayan a eliminar estas brechas que tú bien lo mencionas y que lo habíamos dicho en la exposición anterior, cómo el COVID afectó el desarrollo de la mujer y los temas de equidad de género. Solo para poner las últimas cifras y considerando que este es el espacio final. Por ejemplo, en empleo adecuado, vemos que es ocupado 37.7% del empleo de los hombres tienen empleo adecuado, mientras que solo el 27% de las mujeres tienen empleo adecuado, según las cifras del INEC para Ecuador. En el tema del subempleo, bueno, si bien vemos que también la participación de los hombres es mayor, tenemos menos participación de mujeres, pero lo más fuerte es ver cómo ha aumentado la tasa de desempleo para mujer en este periodo. Entonces, en diciembre del 2020, la tasa de desempleo para mujeres era del 6.7% y hoy hablamos que es del 7.3%. Entonces, tenemos muchísimo que trabajar en políticas público-privadas para ir rompiendo estas brechas. Uno, lo habíamos puesto ya en la mesa, que es también trabajar el tema de las políticas salariales para que haya mayor equidad. El otro es tener mayor programa de apoyo, por ejemplo, para temas de lactancia o licencias que sean parentales, no solo pensar en que es la licencia para la madre, sino que uno podría tener la capacidad de intercalar esa licencia con el padre y dividir las responsabilidades. Otro tema que ha afectado muchísimo en la pandemia es todo el tema que se cerraron los espacios de servicio de cuidado de los niños. Entonces necesitamos a través de formas adecuadas y cumpliendo con las normativas, volver a abrir los centros de cuidado infantil y de educación preescolar con la calidad que se necesita, con horarios extendidos, con cuidado para adultos mayores también, porque al final del día esta responsabilidad recae normalmente en las mujeres dentro del hogar. Nuevamente, y repito, cuidando el tema de bioseguridad, pero es que eso es fundamental para que la mujer también pueda alcanzar o retomar este espacio perdido que se dio o que tuvo como efecto la pandemia. Tenemos que hacer una visibilidad pública de referentes femeninos en posiciones de liderazgo. Esto es una recomendación inclusive que también la hace el BID para empezar a romper estas brechas y esto que decía Priscila, que desde niñas tenemos que empezar a cambiar esta mentalidad de que podemos estudiar otro tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que tiene una mujer chofer. Dentro de toda su flota de choferes, solo hay una mujer chofer. Y cuando esta señora llega a un punto de venta, la gente se sorprende porque ve a una mujer manejando un camión. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar a romper también. Y viene la parte de política público-privada y de educación, pero tenemos que trabajar hacia esa línea. Programas de mentoría y de apoyo que fomenten las carreras profesionales también tanto de hombres como mujeres, pero que lo hagamos en una forma de que no tenemos que hacer esta diferencia, sino vamos pensando todos en este mentoring que necesitamos y cómo hacemos que la gente pueda reintegrarse y romper esto. Y eso sí es un tema que particularmente va a recaer en la parte privada y también la capacidad de tener contratos laborales o formas laborales mucho más dinámicas que se vayan ajustando a las diferentes realidades. Quizás hoy día tenemos contratos laborales muy rígidos que no dan esta flexibilidad también que las mismas mujeres u hombres necesitan. Entonces esto tiene que ir a los dos para que podamos tener una redistribución mejor de las tareas que nos permita romper esta brecha. Y hay un tema adicional, Fernando, que se debe trabajar muy fuerte, que es el tema de violencia de la mujer. Nosotros hemos estado muy involucrados en este tema y realmente vemos que la pérdida por temas de violencia genera para el país cerca de 1.800 millones de dólares, que fue una cifra que la sacamos junto con la cooperación alemana. Y el coronavirus lo golpeó a las mujeres en 3 veces. La violencia doméstica,
el tema de salud y porque asumimos el cuidado de otros. Entonces, si es que no trabajamos en un tema también de eliminar la violencia de género tiene un impacto negativo en las empresas, en la productividad y en la rentabilidad. Entonces, no veamos solamente la parte que es la más importante, ¿no es cierto?, de que una mujer esté bien, pero si es que con el coronavirus lo que hicimos fue mantener a la mujer junto con su agresor encerrada, simplemente ahondamos más ese problema. Entonces, son temas que la política pública y privada debe trabajar. Nosotros como Cámara en eso estamos haciendo mientras decimos y hemos firmado ya los principios de empoderamiento de las mujeres, estamos trabajando con compañías en políticas de erradicación de la violencia en mujeres y que si es que uno se da cuenta que alguien de su equipo es violentado, sepa cómo actuar, sepa cómo apoyarle, porque hay muchos centros y grupos de apoyo para esto. Y no es fácil, porque a veces esto viene ya dentro de una violencia que no es solamente una violencia física, sino hay una violencia psicológica también. Entonces, esos son los temas principales que yo creo que realmente debemos empezar a trabajar y viéndolo, repito, desde los dos ámbitos, ¿no? Tenemos el ámbito de política pública y el ámbito de la acción privada que tiene que ser proactiva en estas líneas para que podamos romper estos espacios. Muchas gracias, Carla. Voy con la pregunta final para Priscila. Cuando abordamos, quiero que destaques las vulnerabilidades a las cuales están expuestas las mujeres para hacer un gran llamado de atención a la sociedad. En ese término de entender que per se la mujer, por ser mujer, ya se está expuesta a violencia o está expuesta a una violación de derechos o a una discriminación sistémica. Muy probablemente. Si no son las palabras correctas, por favor, me corriges. Pero adicionalmente, cuando es mujer sin nivel de escolaridad completo, o cuando es mujer del sector rural, o cuando es mujer en condición de migración, o cuando es mujer que pertenece a alguna comunidad, pueblos o nacionalidades, se puede exacerbar esa violencia o se puede exacerbar esa discriminación en términos laborales. ¿Cuáles son esos retos a los cuales nos vamos a exponer en el futuro inmediato como sociedad y que debemos estar atentos para resolverlo? En general, obviamente las cifras nos muestran que el grado de violencia contra las mujeres, lamentablemente en nuestro país, es sumamente alto. Esto es un problema que tenemos como sociedad y también, como acaba de decir Carla, es un problema que no solamente tenemos como sociedad, sino que tenemos como economía. Es decir, la violencia contra la mujer genera pérdidas de productividad a las empresas y a todo el sistema económico nacional. Podríamos crecer más si no existieran estas prácticas de violencia y discriminación, que no son lamentablemente para nada poco comunes. Entonces, en general, las mujeres se integran al mercado laboral desde una situación en la que pueden ser tal vez víctimas de discriminación y violencia. Por ejemplo, sabemos que según la encuesta nacional de violencia contra las mujeres del INEC del año 2018, me parece, 2019, aproximadamente el 25% de las mujeres, 25%, dependiendo de la provincia, en Pichincha es aproximadamente el 28% de las mujeres, reportan haber sido objeto de violencia, de discriminación en el ámbito laboral específicamente. Entonces, estamos hablando de un problema medio grave. Como sabemos todas las personas que vivimos en este país, ¿no? Solamente tenemos que ver el noticiero en la noche, lamentablemente, para darnos cuenta de esto. Sin embargo, yo, más que centrarme en eso, me gustaría centrarme en las potencialidades. Las mujeres son parte de la fuerza laboral en el Ecuador y las mujeres tienen grandes capacidades, tienen grandes reservas de capital humano, de educación y en general de capacidades. Las mujeres pueden aportar mucho a una empresa, pueden aportar al sistema productivo en general, pueden aportar al Estado y una cosa muy interesante que no hemos conversado, pueden hacer emprendimientos y aportar a su propio negocio. Ya, aproximadamente sabemos que más de la mitad de los emprendimientos son de mujeres en el Ecuador. La mayor parte de los trabajadores informales, mejor dicho, más que hombres en trabajo informal, hay mujeres. ¿Por qué? Porque tal vez esa es una manera de huir de ciertas prácticas discriminatorias. Si yo soy mi propio jefe, me protejo de alguna manera de la violencia o de la discriminación. Puede ser.
Por otro lado, sabemos que un empleo informal es un empleo de menor calidad y es un empleo en el cual la productividad es baja porque no contamos con las economías de escasez, no contamos con suficiente capital de inversión y no contamos tal vez con suficiente capital humano y conocimientos específicos sobre el negocio para hacer que ese negocio crezca. Entonces, yo más bien terminaría mi reflexión final con pensar en las grandes potencialidades de la fuerza de trabajo que está llena de productividad y llena de capacidad, pero que resulta que es mujer en este país. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias, Carla. Procurando que este espacio haya permitido que ustedes transmitan sus ideas con claridad, con amplitud. Nos quedan muchos temas que podríamos haber abordado. El tiempo es limitado, pero les agradezco mucho su gentil participación, sus aportes y sus experiencias, que es fundamentalmente transmitirlas a la ciudadanía que nos escucha. Muy agradecido con la economista Carla Muiragui, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y la Producción, y muchas gracias también a la economista Priscila Hermida, académica e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Les quedo muy agradecidos por su gentil y amable participación. Gracias a ustedes, Fernando. Muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias, Priscila. Continuamos con el programa. Vamos a dar paso a la carta económica de la gerente general del Banco Central del Ecuador, quien el día de hoy nos va a comentar sobre la satisfacción o los niveles de satisfacción de los esquemas gubernamentales de seguridad de la información. Muy buenas, bienvenida, economista, buenas tardes. Muy buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Encuentros del Banco Central. El día de hoy les quiero comentar un poquito de lo que hemos hecho en el Banco Central para salvaguardar la información, que hemos hecho justamente para precautelar la seguridad de la información que mantenemos en la institución. Es así que para el Banco Central del Ecuador, la información es uno de los activos de mayor valor, llegando a constituirse como un elemento esencial para garantizar una adecuada gestión de la liquidez de la economía, impulsar la estabilidad económica del país y garantizar los niveles de seguridad en los productos y servicios que se brinda al sector financiero y a la ciudadanía en general. La Organización de Estados Americanos, OEA, en su informe del año 2017, sobre el estado de la ciberseguridad en el sector bancario en América Latina y el Caribe, manifiesta lo siguiente. El 92% de las entidades bancarias manifiestan que identificaron algún tipo de evento, ataques exitosos y ataques no exitosos de seguridad digital en contra de las entidades financieras. Dado este contexto, en diciembre de 2017, el Banco Central del Ecuador aprobó la norma para la administración de la seguridad de la información, la misma que se basa en el esquema gubernamental de seguridad de la información EXI y los estándares de seguridad ISO 27000. Esto con el fin de gestionar de forma adecuada los riesgos que afectan la seguridad de la información a los que se ve expuesta en el desarrollo de la misión, la visión y los objetivos institucionales. A la fecha, el Banco Central del Ecuador tiene implementado este sistema, siendo una de las 7 instituciones de la función ejecutiva en lograr un cumplimiento mayor al 97%. De esta manera, el esquema de seguridad de la información implementado en el Banco Central del Ecuador permite asegurar la información institucional y garantizar que las transacciones que se realizan a través de los sistemas de cámaras de compensación, depósito centralizado de valores, certificación electrónica, estadísticas macroeconómicas, entre otros, cuenten con niveles aceptables de seguridad, preservando así la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Este, sin duda, es un aporte nuevo adicional que se realiza el Banco Central del Ecuador al fortalecimiento de la dolarización, en lo que corresponde particularmente a la gestión de la información con estándares adecuados de seguridad que brindan confianza, transparencia y continuidad a los diferentes servicios que brindamos como Banco Central a la ciudadanía y principalmente a través del sistema financiero nacional. Una vez más, podemos afirmar y puedo afirmar que el Banco Central del Ecuador está cada día más cerca de la gente. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias, economista Artola, por la carta económica semanal que nos ha brindado. A continuación vamos a dar paso a nuestra compañera Paola Cárdenas, quien nos presentará el Noti Encuentros, que es una breve reseña de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana. Adelante, Paola. Bienvenidos al segmento Noti Encuentros del Banco Central del Ecuador. A continuación, revisaremos las noticias de interés nacional e internacional de esta semana. En noticias nacionales, exportaciones mineras ascendieron a $209,58 millones en enero y febrero, informó el Ministerio de Energía. La minería es el cuarto producto más exportado en el país, luego del petróleo, banano y camarón, según las estadísticas del Banco Central del Ecuador. Gobierno lanza programa Resurgimos de Ecuador, que ofrece créditos para MIPYMES. Las micro, pequeñas, medianas empresas, artesanos y actores de la economía popular y solidaria que facturan hasta $5 millones podrán acceder a créditos de hasta $500,000. El plazo de pago es de 48 meses y los beneficiarios tendrán 6 meses de gracia. En noticias internacionales, Israel se quita la mascarilla al aire libre. Israel, con gran parte de su población inmunizada, dio otro paso hacia la normalidad. El pasado domingo los ciudadanos se pudieron quitar la mascarilla al aire libre, tras un año de pandemia. Hasta aquí la información. Espéranos la próxima semana en Noti Encuentros. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Paola. Gracias por continuar en el programa. Vamos con nuestro tercer invitado. Galo Larenas es especialista en relaciones internacionales en el Banco Central del Ecuador. Es maestro en política comparada por el Instituto de Estudios Políticos de París. Concursante de la maestría en cooperación internacional para el desarrollo por la Universidad Internacional de La Rioja. Es sociólogo con mención en relaciones internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene experiencia en el sector público en el ámbito de las relaciones internacionales, la planificación y las políticas públicas. Trabajó en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y actualmente es responsable de gestión de relaciones internacionales en la Dirección de Integración Monetaria Financiera Regional del Banco Central del Ecuador. ¿Cómo estás, Galo? Bienvenido. Hola Fernando, ¿qué tal? Nuevamente buenas tardes a Carla, a Priscila también. Gracias por sus interesantes intervenciones. Acá está lloviendo muy fuerte, así que si es que tengo algún problema con el audio, pido disculpas a la audiencia también porque están cayendo unos truenos súper fuertes. Este clima nos tiene a todos un poco locos. Se escucha los truenos que caen por el sector donde vives. Inicialmente, ¿podemos contextualizar el estado de la cooperación internacional en los bancos centrales de manera general? Claro, Fernando. Mira, yo creo que la discusión de hoy es muy actual, es muy importante porque en este mismo momento, por la crisis que está viviendo el mundo, por la pandemia del COVID-19, las instituciones precisamente han tratado de resaltar la importancia que cobra la cooperación internacional en los diferentes ámbitos de gestión. No hace mucho, en el mes de octubre del año anterior, Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, ya hizo esta invitación, instó, digamos, a que los estados vuelquen su mirada, digamos, a la cooperación internacional, porque es a partir de ahí desde donde pueden nacer las nuevas iniciativas y los intercambios de experiencias que permiten afrontar este tipo de emergencias. Entonces, es un poco en ese contexto también que se han volcado los bancos centrales en la gestión especial, sobre todo en la gestión de, digamos, asegurar la liquidez de las economías y asegurar también la estabilidad financiera. Esos son quizás los dos ámbitos más importantes en los que ha trabajado la banca central y se encuentra todavía trabajando, ¿no? Y desde donde se han activado mecanismos de cooperación entre las diversas instituciones. Y el Banco Central del Ecuador no ha sido ajeno a esta tendencia tampoco, porque justamente ha tratado de abrir puertas, ha tratado de abrirse espacios para poder sacar beneficio justamente de las sólidas relaciones que mantiene con otras instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, que permitan sobre todo acceder a un paquete interesante de desarrollo de capacidades, porque es a partir de la dimensión de desarrollo de capacidades desde donde podemos pensar el fortalecimiento institucional
y las respuestas justamente a estas crisis. Es a partir de ahí que se han generado distintas acciones, distintos programas, incluso grupos de investigación a nivel mundial que están funcionando. El G20, por ejemplo, tiene algunos organismos activos en ese sentido, y sería interesante que también desde la banca central de aquí de la región se piensen en mecanismos similares en donde pueda haber un apoyo más sostenido en el tiempo. Hay algunos mecanismos especiales, digamos, de los cuales el Banco Central del Ecuador también es parte. Por ejemplo, la red de estabilidad financiera del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, creo que para la demanda, las necesidades ahorita emergentes que se han presentado, me parece que es muy importante que estos esfuerzos se intensifiquen y se profundicen también. Muchas gracias, Galo. La cooperación internacional en el Banco Central, ¿se hace desde una planificación estratégica o cuál es el mecanismo para alinear nuestras necesidades con las oportunidades que pueden existir en las diferentes instancias de cooperación? Bueno, nosotros manejamos un sistema planificado en el cual, digamos, se conjugan algunos criterios importantes. Parte, digamos, de las prioridades institucionales, o sea, que identifica la institución, el Banco Central, pero también parte, digamos, de las necesidades que plantean directamente las áreas en función del expertise o de las actividades que ellos tienen que desarrollar a diario. Entonces nosotros hacemos, digamos, un primer barrido, un mapeo general de necesidades, y esas necesidades nosotros las alineamos o vamos priorizándolas en función, digamos, de las prioridades institucionales, y las hacemos como que un comparativo con el banco de oferta que nosotros manejamos a través de nuestro mapeo de actores, y también de los catálogos de productos de cooperación internacional a los cuales accedemos gracias a los organismos internacionales de los que somos parte, o también a otras instituciones con las que tenemos un relacionamiento estratégico. Entonces, a partir de ahí identificamos cuáles de esas necesidades podemos tratar de impulsar y pueden llegar a buen término. Empieza, digamos, el proceso ya de negociación como tal con las contrapartes, que son finalmente las que tienen, digamos, que la respuesta final, ¿no? O sea, las que te dicen finalmente sí, podemos entablar una relación para ver qué podemos hacer en este campo. A veces se ha dado el caso de que tal vez en ese ámbito específico no se han concretado las negociaciones, pero se ha abierto la puerta o la oportunidad para que tal vez se topen otros ámbitos de trabajo. Entonces, el proceso de negociación es interesante en ese sentido, porque a la vez que busca concretar, digamos, un proceso de asesoramiento, de asistencia técnica en algún ámbito en particular, también es una estrategia para mantener abiertas otras oportunidades que se pueden presentar en el transcurso del tiempo. Y bueno, una vez que ya están, digamos, las negociaciones, ahí ya se concretan las iniciativas, los productos de cooperación, que pueden ser muy diversos, desde cursos, seminarios o talleres, o sea, eventos meramente académicos, si se quiere, a cosas mucho más puntuales, específicas, como intercambios de experiencias o incluso pasantías o misiones técnicas que ya son presenciales, ¿no? Por supuesto que esa modalidad por el momento y desde que estamos en esta, digamos, en esta emergencia ha pasado más bien al ámbito de la virtualidad, pero creo que igual se le ha sacado bastante provecho. Y después de eso, lo que nosotros hacemos es un seguimiento a la ejecución como tal, con el área directamente beneficiaria, para tratar también de ir monitoreando, digamos, cuáles son los resultados que se van obteniendo, y todo eso después nosotros lo registramos al interno también, y lo informamos a nuestras autoridades. Más o menos ese es el proceso como trabajamos. Excelente. En cuanto a qué ámbitos de las últimas o recientes asistencias técnicas o misiones de cooperación que hemos recibido como Banco Central, ¿cuáles puedes destacar? ¿En qué ámbitos podríamos mencionar las principales asistencias o líneas de cooperación que ha recibido el banco? Bueno, mira, en realidad la oferta que hemos recibido es bastante variada, y las que están abiertas también, porque ahí hay que hacer una distinción entre los procesos que están en curso, entre procesos que están en proceso de negociación, valga la redundancia, es decir, todavía estamos discutiéndolos. Entonces, digamos que hay varias líneas abiertas, ¿no? En estos últimos años hemos recibido, por darte sí un
un listado más o menos de las temáticas. Se ha trabajado bastante en temas de inclusión financiera, en temas de intercambio de información estadística también, en prevención y lucha contra el lavado de activos, en el mejoramiento, sobre todo, yo diría el fortalecimiento de las cuentas nacionales en el marco del proyecto del cambio de año base que tiene la institución en este momento. Y también tenemos bastantes acuerdos de carácter académico con estudiantes, tanto para que puedan ellos, digamos, realizar sus pasantías en el Banco Central, que ese proceso también lastimosamente de momento está suspendido por el tema de la pandemia, pero también acuerdos mediante los cuales los funcionarios del Banco Central pueden también realizar pasantías en otras instituciones. Ese fue el caso del Bladex durante algunos años, que digamos, brindó esa oportunidad. Pero no solamente hemos trabajado en temas técnicos específicos relacionados, digamos, con los temas modulares, digamos, que trabaja el Banco Central, como son los que te menciono: estabilidad financiera, incluso algunos temas relacionados con regulación y riesgo operativo, sino también en otros temas un poco más transversales, como los que estaban justamente profundizando las compañeras con quienes tuve el gusto de compartir este panel. Por ejemplo, el Banco Central se adhirió a los WEPs. Eso ya es, digamos, ya es de conocimiento público, la política de equidad de género que ha sido aprobada gracias a la gestión de la economista Artola, y desde ahí también se desprenden compromisos y un trabajo en conjunto con organismos internacionales, especialmente con ONU Mujeres, desde donde también se trabaja en una relación de cooperación mutua, ¿no? Entonces, como tú ves, digamos que el ámbito de trabajo ha sido bastante amplio. He resaltado, digamos, algunas de las temáticas más importantes, pero como te digo, es bastante variado y dinámico también, porque va cambiando en función de las necesidades que se van presentando y también de las oportunidades que nosotros podemos ir identificando en el camino. Excelente, muchas gracias, Galo. Para finalizar, yo destaco mucho la participación de la cooperación internacional y de las misiones de asistencia técnica que hemos recibido, sea de contrapartes de Banco Central de otros países o de organismos multilaterales o de organismos internacionales tal como el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, en términos de favorecer eso que tú mencionabas, el desarrollo de las capacidades internas y el potenciar a la institución en términos de que estén preparados para dar respuestas o resolver problemas. En estos términos, ¿cuán beneficioso es la asistencia técnica y la cooperación internacional en términos de adopción de estándares internacionales o de mejores prácticas en el quehacer de un banco central, por ejemplo, en la publicación y síntesis de información estadística? Bueno, en realidad el beneficiario final de los procesos de cooperación internacional no es la institución en sí mismo. O sea, el fortalecimiento de capacidades lo que hace es generar, digamos, un equipo, un componente de talento humano más fortalecido, pero en realidad el propósito final no es que ellos estén fortalecidos por estar fortalecidos, sino que la institución pueda cumplir de una manera más eficiente y más oportuna a la ciudadanía. Entonces, en ese orden de ideas, el fortalecimiento de capacidades lo que permite es que, por ejemplo, el Banco Central disponga de mejores estadísticas, de una información más completa, que en estos momentos, justamente por la emergencia que se está viviendo, se vuelven todavía más importantes y más cruciales, porque a partir de esa información, esa información, digamos, sirve de base para muchas cosas, para profundizar en procesos de investigación, por ejemplo, que en este momento, digamos, se torna muy necesario, y también son una herramienta, esa información es una herramienta clave para el diseño y la ejecución de políticas públicas a nivel general, política económica sobre todo, pero a nivel general también. Entonces, el tener una información acorde a los estándares internacionales, el tener también, digamos, un proceso tecnificado, digamos, por poner otro ejemplo, de conteo de billetes o estar al día, digamos, en las discusiones tanto académicas, técnicas,
como también en los procesos de innovación tecnológica para la prevención contra el lavado de activos, por ejemplo, va posicionando a la institución y va generando también en la ciudadanía una sensación de fiabilidad, de confianza, que es lo que la institución requiere y el país también. Pues el país, la ciudadanía tiene el derecho de sentirse respaldada por las instituciones. Entonces, estos procesos coadyuvan de manera directa a lograr esa cohesión, ese relacionamiento más próximo con los usuarios finales o los beneficiarios finales que finalmente somos todos los ecuatorianos. Excelente, Galo. Muchas gracias por habernos explicado el papel de la cooperación internacional en el fortalecimiento institucional, darnos ejemplos, darnos esquemas de monitoreo y el esquema de alineamiento que yo lo llamo de las necesidades y las oportunidades. Y destacar lo que tú bien has mencionado, que es ese desarrollo de capacidades, el desarrollo de talento, que es muy necesario para que una institución sea más sólida y tenga mejores capacidades de respuesta. Quiero agradecer a todos quienes nos han seguido en redes sociales, especialmente a Cristian Andrés Rocha, Andrés Padilla, Paulina Villasís, Angélica Enríquez, Julián Andrade, Miguel Ángel Vicente de Vera, Rolando Carvajal, Mónica Reyes, Henry Isa, Marta Graciela Soria. Quiero agradecer a nuestros invitados del día de hoy por su destacada participación, su trayectoria, su formación y su experiencia. A las autoridades del Banco Central que hacen posible que este programa se realice semana a semana y también a la colaboración decidida y destacada de los miembros de la Coordinación General de Tecnologías de la Información y de la Dirección de Comunicación Social, que son realmente quienes hacen que este programa se realice. Recuerda utilizar siempre la mascarilla, evitar las aglomeraciones, lavarte de manera frecuente las manos. Es momento de cuidarnos, es momento de tener mucha disciplina y corresponsabilidad con nosotros y con la salud de los demás. Cuídate mucho, utiliza siempre todas las medidas de bioseguridad en cada momento, en cada instante. No te separes nunca de tu mascarilla y utilízala muy bien. Al COVID lo vencemos con mucha disciplina. La próxima semana quiero anunciarles que tenemos ya confirmada la participación de la economista María de la Paz Vela, que es redactora económica de la revista Gestión, y del analista económico Gonzalo Cucalón, con quienes vamos a abordar la primera parte de un programa especial que vamos a realizar sobre el análisis económico. Y vamos a abordar la información que utilizan los analistas, el método para hacer análisis económico y el debate que se genera de los análisis que realizan. Vamos a tener una jornada de 2 sesiones, la primera, como les había mencionado, con Gonzalo Cucalón y María de la Paz Vela, y una de cierre con el economista Francisco Briones y con el economista Santiago García. Durante estas 2 siguientes semanas. Adicionalmente, la próxima semana tendremos la participación de Jennifer Salazar, con quien vamos a abordar la política de género implementada en el Banco Central del Ecuador. Quiero agradecer nuevamente a Galo por esta participación y me despido de todos con las palabras de cierre de Galo para despedirnos. Muchas gracias, Fernando, ¿no? A ustedes y sobre todo a la gerente general, al economista Artola, por esta invitación y por permitir compartir un poco del trabajo que realizamos y también de estos digamos, puntos importantes relativos a la importancia que cobra la cooperación internacional en los días actuales. Gracias a todos también por habernos acompañado esta tarde. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Un gusto, adiós, buena tarde. Una buena tarde a todos.